Bueno, pues gente, estoy en Warner. Estoy en Warner y delante mía tengo una maravilla. Madre mía, esto es que no tengo palabras. Mirad esto, esta maravilla delante mía. Dios mío. Pero bueno, voy a grabar un par de cosas y ya subiré por ahí. Feliz Navidad. Ahí la tenéis. Ahí la tenéis, la multi. Nuestra querida multi, Batman Gotham City Escape. Y detrás está el otro Batman, a la que creo que vamos a ir ahora, yo creo. No creo que haya muchas colas por ahí atrás, entonces creo que iremos a Batman primero. Hasta ahí arriba. Para atrás, para atrás. Ahí va Stanfall. Está el primer. No. Mira eso. Venga, espera. Estás tirando para atrás, Vamos para atrás. Está el primer no. Pero poner muñecos o algo. Va para atrás. El modelo Giant Inverted Boomerang, por eso va para atrás. Stanfall, una vez, muy buena, pero un poquito de traqueteo con headbanging, pero bastante cómoda para ser una becoma. Muy bien. Es la polla. Ahí va. Ahí va Superman. Dios, hija. Bro. ¿Y Batman dónde está? Da la vuelta y se para, ya está. Batman no baja. Madre mía. Ahí va Superman. Superman, atracción de acero. Última fila. ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos? Porque hay muchas cosas que decir de Superman. Porque en resumen es suave, es fuerte. Las últimas series del final son bastante fuertes. Pero tiene un poquito de traqueteo en el valle justo antes del loop vertical. Casi no se nota, pero es traqueteo igual. Y los trims antes del Elton Hill son bastante fuertes, se notan bastante los trims. Entonces vamos para Batman ahora, a ver qué tal. Lo tiene, ahí está, el stall. Y ahí tenemos a Venganza del Enigma y el Top Hat. Qué rabia me da que todavía no esté abierta la multi, madre mía. Algún día tendré que volver, porque es que qué maravilla, Dios mío. Y algo que se me olvidó comentar, Dragon Khan es mejor. Dragon Khan es infinitamente mejor que Superman. O sea, el Synergy de Superman me ha parecido muy suave, demasiado suave, comparado al de Dragon Khan, igual que el Cobra y el Immelman. Bueno, pero el Immelman es así, o sea, no tiene que ser tan fuerte. Pero las últimas series del final me han gustado mucho en Superman, la verdad. Batman, Arkham Asylum o Asylum, como se pronuncia, no sé. Ahí va. Cosa que se me olvidó mencionar es que subidos en Superman vimos a Coaster Express atascado en la cadena. Estaba ahí parado. No sabemos por qué. El Coaster Express estaba parado. Entonces, a ver si está abierto ahora. Batman está vacío. Está vacío. Se ha extendido un poco la cola, pero vamos otra vez. Esta es la mejor del parque. Lo que esperaba de una invertida de B&M. O sea, es perfecta, es suave, es fuerte, un poquito corta, pero es lo que se esperaba de un clon de Batman. Me ha encantado, muy bien. Pues conclusión, Batman es primera fila. Primera fila en Batman Arkham Asylum. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, ahí va el tren, ahí sube. La primera caída y ahí abajo. Buah, o sea,
súper fuerte. El Zero G es una pasada, o sea, le saca 3/4 al de Superman, que es lo más flojo que he visto en mi vida. Y el corkscrew. El segundo es mejor, el segundo corkscrew es el mejor. Pero la mejor parte yo creo que es el Zero G. O el primer loop, una de las dos. Pero bueno, muy buena. Ahí va. Bueno, pues acabamos de subirnos a Superman, primera fila, y mucho mejor. Traquetea un poco más en los valles, pero las corkscrews son mucho más potentes en la parte de adelante. Y igual que el Cobra Roll va mejor en la parte de adelante también. Tenemos ahí la venganza y el stall. Madre mía, vamos a ir a Coaster Express ahora a ver cuántas vértebras nos partimos. Ahí está la multi, el Top Hat, precioso. Bastante vacío todo. Coaster Express está a 15. Entonces no sé si es mejor subirnos a Batman otra vez o ir a Coaster Express, ya veremos. Está rugiendo Superman. Bueno, aquí lo tenemos. El stall. Lo tiene. Y este es el área en la que vamos a poder ver en un par de meses un tren nuevo de Intamin pasar por este stall boca abajo. Y es que mirad qué belleza. Mire por aquí. Gira y hace... Qué pasada. Pues la venganza del Enigma. Es muy suave. La verdad, es muy suave. La única razón por la que me he subido es para ver las vistas de la multi, que se ve completamente. Precioso. Ahora sí vamos a Coaster Express. Íbamos a ir a Coaster Express, pero al final fuimos a los coches de choque y de allí la venganza. Así que ahora vamos para Coaster Express a ver cuántos huesos nos partimos. Pues aquí hemos comido en el Daily Planet, o bueno, como se llame esto, no lo sé, pero está al lado de Superman. Y bueno, es comida rápida, no es muy caro, está bien. Bueno, definitivamente vamos a ir a por Coaster Express porque nos subimos en los coches de choque del Joker y en la venganza del Enigma. Entonces vamos a ir a Coaster Express y luego al área de Correcaminos y de Tom y Jerry. Y después, si eso, volvemos a este área y nos subimos a Batman y Superman. Qué bonito el atardecer. Bueno, todavía no, pero queda un poco. Vale, de vuelta en el stall, ¿no? Ahora vamos para Coaster Express, definitivamente. Pero la cola está bastante larga, entonces no sabemos si vamos a ir a Coaster Express primero o si vamos a ir a Correcaminos, no sé. Pero una de esas dos. Entonces, mira esos frenos, hay un mogollón. Y bueno, de aquí, esta es la mansión Wayne. Creo, no, es el museo, mierda. Pero de ahí sale el primer lanzamiento de la multilonchas. Hace esta pequeña colina y va directo al corkscrew, que ya tiene redes puestas encima. Y bueno, hay un montón de cosas más. Por aquí abajo pasa la multi, bueno, por aquí encima. Y la mansión está aquí atrás. Ahí está la estación. Y bueno, mira esta preciosidad aquí atrás. Wow. Caminando por aquí, debajo del corkscrew. Y aquí atrás está este giro que en teoría es alta velocidad. Y el Eartham Hill, que es bastante más estrecha de lo que yo creía y no tiene ningún soporte de aquí para allá. O sea, wow, o sea, está en el aire. Entramos al Old West, madre mía. Y ahí tenemos el Limmerman raro este, que provocará una sensación muy rara porque es un wave turn seguido del dive loop, no es un Limmerman, me he equivocado. Y bueno, vamos a esto. Madre mía,
Coaster Express. Es una montaña rusa, eso es todo lo que voy a decir. Es que eso es una máquina de dolor. Esto no sales de allí sin partirte una vértebra. Es horrible y es que encima no hace nada, no tiene fuerza alguna, no hace nada más que pegarte golpes. Es que es infumable, madre de Dios. Pues acabo de hacer Tom y Jerry. Me ha tocado primera fila, entonces eso nunca he experimentado algo igual, porque es lo más raro estar subido en un tren de 20 vagones como este. No sé si son 20 o 22 o 18, no sé cuántos son, pero son muchos. Y es que tardas muchísimo en caer y no sé, la manera en la que se mueve el tren es lo más raro. Es lo más raro que me ha gustado bastante, es algo diferente. No es lo más suave, porque hay unos giros que tienes que moverte un poco para que no te haga daño, pero está muy bien Tom y Jerry. O sea, me gusta la física del tren, o sea, habrá que subirse en última fila en algún momento porque tiene que ser completamente diferente también. Madre de Dios, Tom y Jerry. ¡Vamos! Última fila. Vaya, es que no sé qué decir, porque la primera caída es horrible, o sea, te tira hacia la derecha tan bruscamente, y es lo que pensaba, porque siendo el tren tan largo, pues va a ser muy potente la primera caída, y es que te tira hacia la derecha muy bruscamente, entonces es muchísimo más cómodo en la primera fila o en medio, entonces ya eso es. Bueno, correcamino en Bip Bip, una vez entramos y nos dejaron, bueno, nos dejan pasar porque no había nadie, o sea, no hay nadie en el parque ahora, entonces vamos a volver para Standfall, vamos a hacer una primera fila que todavía no tenemos y haremos Batman o Superman, ya veremos, pero muy bien, me ha gustado mucho, una de las familiares más buenas que me he subido, o sea, es moderadamente fuerte, que es lo que se busca en una family, y es súper suave, me gustó el layout, me gustó el coyote delante. Muy bien, muy bien. Buena de noche, llena de lucecitas y cosillas, está muy bonita la verdad. Vamos en dirección a Standfall, que está ahí atrás. Y bueno, muy bonito todo. Standfall, segunda fila de noche, no he podido hacer primera. Es mejor última, porque última fila en la primera caída es brutal, o sea, vuelas. Pero lo único mejor en primera es el Cobra Roll. El Cobra Roll sientes que lo hace más rápido, no sé por qué, es más rápido, digamos. Entonces, mejor en la última fila, en Standfall, pero en las dos B&Ms mejor delante. My favorite part of the ride is definitely the twist. I love that. That's my favorite part. Batman de noche es brutal. Y yo creo que está todo cerrado ya, así que no... Quería hacerme una primera fila en Superman, pero ya no se puede, yo creo. Yo creo que ya está todo cerrado. Pero... Madre de Dios, tío. Es que Batman de noche es brutal. Aquí atrás la tenéis. Qué bonita. No pensé que un clon de Batman iba a tener esta potencia. Dios mío. Pero bueno, muy bien el día de hoy. No había nadie. Colas cortas. Operativas muy lentas, pero no importa. 5 en Batman, 2 Superman, 3 Standfall. 2 en Tom y Jerry y 1 en Correcaminos. Y ya está. Se acabó el día. Espero que hayáis disfrutado del vlog, del vídeo. Bueno, tengo a Superman aquí atrás. Me parece que está cerrada ya. Sí, ya no hay nadie, entonces está cerrada, pero espero que le hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente.